Primer gasto, el alojamiento. Sí o sí lo vais a tener, al menos que queráis dormir fuera. Estamos en Bali, más exactamente en Canggu. Seguro los que hacéis surf por allá lo habéis oído. Es un alojamiento compartido donde hay varias habitaciones. La habitación es bastante humilde, pero a la vez tenemos todo lo necesario. Con todo lo necesario me refiero a el aire acondicionado, primordial, porque hace un calor. Luego, el baño, igualmente sencillo, cama doble, grande, armario, allá nos hemos montado un escritorio. Y una cosa que nos va de lujo, para los que no nos gustan perder tiempo haciendo lavadoras, es que aquí cada semana nos vienen a coger lo que es sábanas, toallas de baño, entonces ya directamente pues no nos preocupamos, venimos y ya está todo limpio. Eso va de lujo. Tenemos una cocina. Viene bien si vais a estar mirándoos un poquito los gastos, porque claro, vais a ver que comer fuera tiene un coste, por mucho que estemos en Bali. Entonces tener la opción de poder cocinar de vez en cuando si os apetece y si sabéis cocinar, pues viene bien. Por todo esto estamos pagando 220 euros. Me parece muy honesto. Si queréis encontrar ese tipo de precio, olvidaros de Airbnb, olvidaros de Booking, porque allá no está a este precio. O seréis muy afortunados. Nosotros no lo hemos encontrado. Para encontrar esto, hemos hecho un par de anuncios en grupos Facebook de estos de alojamientos en Bali. En Google Maps directamente podéis poner pues guest house, que es como se llama este tipo de alojamiento. Os saldrán varios, ya pueden escoger por la zona, por las fotos, el que os gusta más. En el botón que pone llamar, cuando dais allá suele ser porque no siempre, está un número de WhatsApp que es el número del propietario. Allá directamente podéis escribir, preguntar si está disponible, cuánto cuesta y empezar la negociación. Así es como estamos pagando 220 euros al mes para un alojamiento bastante completo. Lo único que le falta a esta habitación al final es una buena piscina para refrescar en esos días de calor. Pero también para eso tenemos la solución. Luego se lo muestro. Gasto número 2, la moto. Una ventaja que tenéis alquilando el scooter es que podéis embarcarlos en los ferry para ir en diferentes islas, así de no volver a alquilar otra vez otra moto. Si ya tenéis esta, la embarcáis y listo. Por esta belleza estamos pagando 60 euros al mes. Muy, muy barato. Ahora bien, si queréis una moto un poquito más fuerte, un poquito más grande, más elegante, pues ahí ya no me meto, es otro presupuesto. Nosotros hemos visto motos de todos colores, fluorescentes, Louis Vuitton, Gucci. La nuestra cumple la función y nos va muy bien. Gasolina hecha. Aquí hay dos tipos de gasolineras. Estas de aquí que podéis ver, que son las tradicionales como ya las conocemos, pero se suelen armar colas bastante largas, ya que no hay tantas por aquí. Lo que sí hay bastante por la calle son chiringuitos donde venden la gasolina como en botella ya de 1 litro. Es un poquito más caro, pero no tienen que esperar, así que uno entre el otro, tiempo es dinero. Acabamos de gastar 12,50 euros en una semana. ¿Qué hacemos con esto? Si estáis viviendo un largo tiempo en un sitio, pues sí o sí tenéis que ir a la peluquería. Pues aquí estamos, nos vamos a hacer guapos, a ver nuestro compadre que nos dice y a ver cuánto nos cobra además. Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, told them, nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some... Estoy alucinando. El corte, barba y hasta masaje. Nunca he tenido este servicio y a qué precio. 3 euros. ¿Habéis escuchado bien? Este corte, 3 euros. Increíble. Estamos yendo a hacer la compra de la semana, al menos una parte, porque vais a ver que tenemos que ir en 2 sitios. Acá donde estamos yendo es un mercadillo súper local. De hecho, llevaros efectivo porque aquí en tarjeta no se puede pagar. Ahora os mostraremos, es súper auténtico. Y luego iremos en otro que es una cadena más internacional, donde allá podéis encontrar cosas como solemos tener en nuestros mercados. Vamos a ver cuánto nos gastamos.
por aquí, nos vamos al otro supermercado. Menos mal, porque aquí es agobiante, es súper estrecho, estamos uno encima del otro allá para pelear para 2 tomates. En fin, vamos al otro y a ver cuánto nos gastamos en total. Muchísimo cuidado a esta estafa. A la hora de cambiar dinero en los money changers, te lo comento porque a nosotros nos ha sucedido. Se quedan con una parte y te devuelven la otra. Como son muchos billetes, pues no te vas a dar cuenta y te vas estafado. Y aquí estamos en el otro supermercado, esta vez una cadena más grande donde hay aire acondicionado. Otra vez sí, soy muy fan del aire acondicionado. Y espacios más grandes donde uno puede caminar y todo tipo de comida. Hasta podemos encontrar la salsa de tomate que le gusta tanto a Manuel porque es italiano. Compraremos lo que no hemos encontrado en el otro mercadillo, tipo la salsa de tomate, y haremos el total. Por esta compra hemos pagado 34 euros. Esto es para 3 días, porque al final, en una semana, más bien estaremos alrededor de 70 euros, lo que termina siendo 280 euros al mes para 2 personas. Es poco dinero, sí, pero esto se debe al hecho que no cocinamos a menudo, ya que solemos ir fuera porque hay muchísimos locales, cada uno más bonito que el otro y además se come muy bien. Entonces hemos chequeado las cuentas y estamos gastando alrededor de 400 euros entre los dos para todo el mes de comer fuera, tanto para el café, la comida y la cena. Esto es nuestro mayor error, el gimnasio, ¿vale? Que es un gasto opcional, cada quien elige si ir o no, pero nosotros teníamos claro que queríamos un buen gimnasio los meses que íbamos a estar en Bali, pero estábamos muy lejos de pensar que íbamos a pagar 200 euros al mes por persona. Ahora bien, tiene el spa, la piscina que justamente nos hace ya falta ya que no la teníamos en el alojamiento, más de 60 clases a la semana, pero nosotros que nos gusta hacer vida afuera, la verdad sentimos que ha sido un error porque no lo estamos aprovechando como hubiéramos querido y nunca hemos pagado tan caro un gimnasio. No sabemos muy bien qué pasa con las canchas del pádel aquí en Bali porque hay canchas de pádel que se abren en cada rincón. Pues así mismo nos animamos, venimos a jugar y la verdad que nos gusta. Acabamos de terminar de jugar, hemos pagado 11 euros por persona. No sé si es caro, barato, es la primera vez que jugamos, pero esta es una de las actividades que hacemos y entonces es un gasto de tomar en cuenta. Solemos variar entre paddle, clase de surf, taller de cerámica, ¿qué Masajes. más? Masajes también. Ya nos acercamos a saber cuánto hemos gastado este mes. Uno de los gastos de tener en cuenta es de poner la lavadora, porque en las guest house no hay lavadora, tenéis que hacerlas en sitios como este que encontráis en cada esquina. Dejáis vuestro paquete de ropa y tenéis siempre un plan por el día mismo o el día siguiente. Lógicamente, si lo queréis en el día mismo es más caro y el día siguiente es más barato. Dan un papelito, pones tu firmita y el día siguiente le entregas el papel y te dan la ropa limpia. ¿Cuánto hemos gastado? 50.000 rupias, 3 euros justo, por 3 kilos y 100 gramos de ropa para no tener que hacer nada, muy barato. Y lo planchan también. Ya tenemos el total de cuánto hemos gastado este mes. Para, que nos olvidamos algo importante. Claro, para poder estar aquí a vivir necesitáis un visado y al final nosotros que vamos a estar unos 8 meses hemos calculado que el visado nos está costando 80 euros al mes por persona. Ahora sí, puedes seguir. Pues después de esta tremenda información le voy a decir que hemos gastado 1.500 euros, entre 1.500 y 1.550, esto dependiendo siempre de cuántas veces vais a comer fuera o no. Igualmente hemos preguntado a otras parejas que llevan un tiempo aquí, igual coincidimos alrededor de 1.500, 1.600 euros.
Ahora bien, si queréis gastar menos, obviamente está la posibilidad, porque como habéis visto, el gimnasio que hemos escogido está muy caro y también la comida, hay opciones de comer por mucho más barato, etc. En fin, eso es nuestra elección, pero sí se puede vivir por menos. Dejarnos debajo en los comentarios vosotros cuánto gastáis en vuestros países, si nosotros hemos gastado mucho, si hemos gastado poco. Nosotros nos vamos a ver el sunset aquí en la playa y os dejaremos unas imágenes para que también podáis disfrutarlo. Nos vemos pronto en otro video. ¡Mua! Chao, chao. ¡Chao!